¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Esta vez quisiera tocar el tema de las postulaciones para ministros, ministras, juezas, jueces, magistrados, magistradas del Poder Judicial de la Federación, porque ha sido objeto de muchas manipulaciones, de descalificaciones que me parecen muy injustas. Bueno, primero les comparto que ya he registrado formalmente mi aspiración tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, porque hay la posibilidad de inscribirse en más de uno de los poderes. Y que no ha sido fácil. La gente de repente escucho incluso comentaristas que dicen, qué barbaridad, están buscando tener mucha gente. No, no, a mí me consta que había muchas personas que tenían la intención de poderse inscribir porque se abrió esta posibilidad y también me consta que muchas que tenían el entusiasmo no dieron el promedio para poderse inscribir y que hubiese la posibilidad de alentar a otros a que se inscribieran, pues también me parece de lo más normal. Yo de hecho lo hice con algunos exalumnos que sé que son capaces, que tienen la preparación necesaria y también con algunas amigas y amigos que luego resultó que no les daba el promedio. Y ese es un primer filtro muy importante. No, no es como se ha dicho, ay, cualquiera se puede inscribir, que le den 5 cartas de recomendación. No, no, no. Hay que cumplir una serie de requisitos. Bueno, les cuento mi historia personal. Ustedes saben que ya hace algún tiempo que yo tenía la intención de poder participar. Cuando salió la convocatoria general, empecé a ver cómo llenar los requisitos correspondientes. Lo de las cartas, por ejemplo es bien importante porque no se puede trivializar el asunto. Los vecinos, yo le pedí a un vecino mío que por favor constatara el tiempo que yo llevo viviendo en la misma casa hace más de 30 años, con un nivel de vida medio, normal, que es congruente con mis ingresos, y eso me parece que tiene un valor. No es la cuestión de que, ¿qué van a decir tus vecinos? No, pues es simplemente que puedan dar fe, dar constancia del estilo de vida que tiene uno, de la manera como se relaciona con las personas de su entorno. Pedí también de personas que encabezan organizaciones educativas. ¿Por qué? Porque ahí he pasado mucho tiempo. Algunas otras que tuvieran que ver con organizaciones sociales, que tuvieran que ver con la defensa de los derechos humanos, en fin, una variedad de testimonios que solidificaran mi pretensión por personas que, pues muy amablemente, debo reconocerlo, estuvieron dispuestas a extenderme esas cartas. Pero luego vino un primer problema. Algunas de ellas, muy generosas, amigos periodistas también, amigas del medio judicial, en fin, una variedad, pues, y tener además cartas para las postulaciones distintas en los dos poderes. Pero algunos fueron tan amables y generosos que extendieron su carta a más de una cuartilla. A mí me pareció muy bien, yo estaba muy contento. Cuando salen ya las convocatorias específicas, primera dificultad. Y además con la pena decirle a estas personas, ¿qué crees? Me encantó tu carta, te lo agradezco, pero en uno de los poderes no admitían más de una cuartilla. Entonces, pedirles que si podían reducirlo a esa dimensión. Y luego otras en el poder legislativo estaban sujetas a 10 líneas. Y bueno, todavía más difícil, ¿no? Decir, bueno, pues por favor, a ver si la podemos reducir a 10 líneas. En fin, todo eso llevó tiempo. Irlos a ver, pedirles el favor, y luego pasar a recoger las cartas una y otra vez. Otro asunto. Fíjense, había una redacción en el caso de la plataforma del Poder Legislativo que señalaba que las personas que participamos teníamos que suscribir un aviso de privacidad para verificar que se autorizara la difusión de nuestros datos y que se guardaran otros como está previsto en la ley.
y también una carta de consentimiento informado, de que conocíamos pues lo que estábamos, en el tema en que estábamos involucrándonos, pero la redacción era un tanto confusa. Y entonces la manera como se redactaba parecía que tenía que ser elaborada por cada una de las personas que otorgaban las cartas de referencia. Pues otra razón para tenerles que solicitar que si tenían a bien firmar esos documentos para que no hubiera duda que no tenían inconveniente en que se supiera públicamente que nos habían dado a los aspirantes la carta correspondiente. O sea que no era fácil, no era cuestión nada más de mandar los documentos. Y luego otra cuestión, eh, pues la modernidad, claro que es muy conveniente, el uso de los medios electrónicos, el poder cargar, bueno, eso de poder cargar los archivos, por lo menos para mí no es tan fácil, a lo mejor algunos jóvenes lo saben hacer muy bien, pero sí yo debo reconocer que como quiera la cultura digital ha sido difícil que uno se adapte totalmente a ella. En esto estoy ya muy adaptado, ¿no? Con el uso de las plataformas y de la comunicación a distancia. Bueno, también en eso, pues debo decir que la etapa que pasé en la televisión mexicana de algo ayuda. Pero bueno, en lo que estaba es que era difícil, pues no era una cuestión así nada más de decir ya pongo mis documentos. En cierto sentido, la tradición de tener los documentos físicos por lo menos para mí a veces parece más fácil juntarlos en un expediente que irlos subiendo uno por uno con las dificultades naturales de las plataformas. Siempre las plataformas de este tipo presentan alguna dificultad. Algunos se quejaban de que era difícil el cumplir cada uno de esos requisitos en las plataformas, que además eran diferentes. Pero la verdad es que fue una hazaña, a mí me parece que fue una hazaña tecnológica que en tan poco tiempo se diseñaran estas plataformas, lo cual demuestra que es posible atender cosas novedosas. Esto por primera vez se hacía, fue un ejercicio inédito y no obstante ello se diseñaron estas plataformas. Al principio tuvieron algunos problemas como es natural y al final también, no necesariamente porque dejemos todo al final, sino porque era difícil el juntar los documentos, certificarlos. Ese fue otro problema, porque en mi caso, pues sí, tenía yo mis nombramientos, que afortunadamente son bastantes a lo largo de muchos años de servicio público, mis nombramientos en diferentes cargos o las constancias de mayoría en las elecciones en que he participado, para ser diputado, para ser senador, en fin. Pero esos documentos en sí mismos no eran suficientes porque había que certificarlos con notario público para subirlos a las correspondientes plataformas. Eso también se llevaba tiempo. Y por supuesto la obtención, yo tuve que solicitar a la Universidad Nacional Autónoma de México mis certificados de estudios, que no es por nada, pero bastante buenos. Además, no es tan sencillo porque había que mostrar un mínimo de 8 de promedio general y 9 en las materias en las que uno deseaba participar. Para el caso de los ministros eran más materias, por supuesto. Yo tuve la fortuna, modestia aparte, de ser el mejor promedio de mi generación, con un promedio de 9.73, porque por ahí se me escaparon dos nueves, pero bueno, no tenía problema alguno en ese sentido, pero había que conseguir el certificado. Para hacerlo había que llevar fotografías de ciertas características, de modo pues que no era, iba a usar una expresión que no es, o sea, no era así nada más hacerlo al aventón, pues, para no usar alguna expresión que no suene bien en una comunicación como esta, pero seguramente ustedes entienden lo que quiero decir. Y el caso es que, bueno, finalmente ya que se tenía todo eso, había que irlo ingresando y como es natural el tiempo que llevó a muchas personas conjuntar la información, entender bien el contenido de las instrucciones, pues produjo que al final se saturaran también algunas de estas páginas, pero
yo creo que el Poder Legislativo hizo bien en abrir una opción a través de los correos electrónicos, no para acarrear gente, no. Eso me parece una ofensa para todos los que introdujimos nuestros papeles, que hicimos un esfuerzo por participar, que somos miles, sí, qué bueno que somos miles, y qué bueno que haya este interés. Y tal parece que muchas personas quisieran que fracasara, que no tuviera éxito. Está en la Constitución. Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para que esas disposiciones constitucionales se cumplan debidamente. Y vamos a seguir la trayectoria del tema. Por supuesto, somos muchos, ahora sí como aquella expresión, son muchos los llamados y pocos los elegidos, pues es normal, porque hay, lo explicaba la presidenta el día de hoy muy bien, la presidenta Sheinbaum, hay distintas fases. De estos miles, probablemente habrá un buen número que les falte algún requisito o que no demuestren haber tenido el promedio o lo que sea. Ese primer filtro los dejará fuera. Luego quedaremos, y digo quedaremos porque yo sé que sí cumplo totalmente esos requisitos, quienes los cumplimos formalmente todos. Muy bien. De entre esos habrá que hacer la selección con base en la trayectoria profesional, en las calificaciones, en los documentos que subimos para demostrar nuestra idoneidad, y los comités decidirán quiénes de ese conjunto pasan a la siguiente etapa. Y de esa etapa todavía habrá que pasar entrevistas personales en las cuales uno tiene que demostrar no solo que mandó papeles, sino que sabe uno de lo que está hablando, que puede responder preguntas jurídicas, que puede entender las dificultades de la función judicial, en fin, lo que quieran preguntar estas personas de los comités de evaluación, que todas ellas son muy preparadas en sus materias y que tienen la capacidad suficiente para evaluarnos a quienes queremos participar. De ese último proceso quedarán, y ahí sí quisiera decir quedaremos, pero habrá que verlo, quienes ya se consideren plenamente capacitados para el cargo. Y luego, después de eso, habrá que pasar el sorteo, la llamada tómbola, la insaculación en términos más elegantes, y tener suerte. Bueno, pues así es, porque también la suerte, desde la época de los griegos, forma parte de los procesos democráticos. Cuando hay una igualdad, y en el caso de la eclesia, la asamblea clásica que se desarrollaba en el Ágora de Atenas, pues se estimaba como base de la república que todos los ciudadanos tenían iguales merecimientos y que, por consecuencia, el sorteo, la insaculación, era un método democrático para determinar quiénes podían ocupar los cargos. Bueno, pues eso todavía se usa en muchas circunstancias actuales en el derecho, no es algo insólito. Y ahí, bueno, pues ya será el azar el que determine quiénes válidamente pueden llegar a la boleta. Y después de llegar a la boleta habrá que ganar el voto de los ciudadanos. Y ganarlo no haciendo ofrecimientos banales, sino demostrando en los medios de comunicación, en las entrevistas que se nos hagan, en el espacio, se nos hagan. Bueno, me gana el subconsciente que se les hagan a las personas que ya se encuentren en la boleta, donde por supuesto me gustaría estar, pero ahí pues habrá que hacer un esfuerzo para explicar la ideología jurídica que uno sustenta, cómo observa el derecho, cómo cree que se puede aplicar. Y en eso, bueno, pues ya los ciudadanos a fin de cuentas determinarán quiénes resulten ministros, ministras, magistradas, magistrados, jueces y juezas. Fíjense que al respecto quería yo dar respuesta a uno de los seguidores, de quienes están al pendiente de estas emisiones, que se identifica como Starkweather 14, me gustaría poderlo saludar por su nombre, que por cierto me mandó una referencia muy insidiosa en su pregunta aparentemente muy jurídica, a la cual a la parte insidiosa ya di puntual contestación por escrito en los comentarios que ustedes me hacen el favor de formular.
Pero me pedía, y eso lo voy a satisfacer como parte de las complacencias jurídicas, que dé yo lectura a los artículos 2, 3 y 4 del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Él reconoce que ese código no es un tratado internacional y en eso hay que tener cuidado porque cada vez están metiendo más esto que llaman soft law y que no tenemos obligación de seguir en México. Declaraciones generales, códigos emitidos por determinadas organizaciones. La Constitución es muy clara. Estamos obligados a cumplir las cláusulas, el contenido de las disposiciones de los tratados de los que el Estado mexicano sea parte, es decir, de los que participe, no de otros. Y los otros no pueden servir de base jurídica para tratar de emitir una resolución. Pero bueno, voy a complacer esta solicitud porque aunque no es una cuestión obligatoria, pues me dio la impresión de que refuerza lo que yo he estado diciendo en estas comunicaciones. Fíjense ustedes, me pide, como dije, Starkweather 14, que lea los artículos segundo, tercero y cuarto de ese código. Artículo segundo. El juez independiente es aquel que determina desde el derecho vigente la decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al derecho mismo. Esto es lo que yo vengo diciendo una y otra vez. El juez tiene que basarse en el derecho vigente, en las normas expresas, en lo que dice la Constitución, en lo que está escrito en la Constitución. Algunos se quejan de que ahora se reponga el valor de la literalidad, es decir, de saber leer y aplicar las palabras que dicen las leyes, no aquellas ideas basadas en principios abstractos que el juzgador saca de una especie de nube esotérica, no. ¿Qué dice la ley? Y claro, es evidente y lo sabemos todos desde que nos formamos en el derecho, que la interpretación jurídica, como dice la Constitución, de la letra de la ley, complementa esa lectura para que la lectura lleve a una interpretación, a descifrar con toda claridad qué dice el legislador y cómo se debe aplicar la ley, pero no saltarse la ley hablando de principios que son ajenos, que son factores ajenos, como dice el texto que les leí, y que no deben ser considerados por los jueces. Yo estoy totalmente de acuerdo. Artículo tercero. El juez con sus actitudes y comportamientos debe poner de manifiesto que no recibe influencias, directas o indirectas, de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial. Totalmente de acuerdo. El buen juez tiene que demostrar que no se deja influir, que no se deja llevar por ningún tipo de presión. Eso es la independencia judicial. La independencia judicial no es independizarse de la Constitución o de la ley, es no admitir injerencias indebidas en la actividad judicial, en la función de juzgar. Y el artículo cuarto, que me pide también que lo lea, la independencia judicial implica que al juez le está éticamente vedado participar de cualquier manera en actividad política partidaria. Totalmente de acuerdo. En el hecho de juzgar no puede intervenir de ningún modo el propósito o la influencia de tipo partidario en el sentido de buscar posiciones de carácter público a través de métodos que tienen que ver con la acción de los partidos, que no es lo mismo, ojo, porque creo que esa era la intención de la pregunta, no es lo mismo que ser candidato a una posición como juez o como juzgador, porque en la situación nuestra actual no hay intervención de los partidos políticos, les está precisamente vedado, como dice ese artículo del código. Los partidos políticos no intervendrán, no pueden intervenir. El juez no puede llevar una plataforma política, debe llevar un conjunto de ideas jurídicas, que son cuestiones diferentes, y que hay distintas ideologías jurídicas, y las hay. Por eso es importante que se expliciten, que la gente sepa cómo piensa uno cuando va a aplicar el derecho,
porque este no tiene una sola forma unívoca, que esté definida de manera totalmente clara, porque hay distintos enfoques, que son las escuelas que existen en la doctrina jurídica: jus naturalismo, jus positivismo, jus realismo. Ahora ha salido ese jus moralismo, en contra del cual yo estoy, pero, y estoy no por estar en contra de la moral. La moral es un insumo fundamental del derecho, pero no puede el juzgador saltarse al derecho para decir: es que moralmente a mí me parece que esta debe ser la solución. No, señor, ahí dice el código: atenerse al derecho vigente sin permitir que factores ajenos influyan en la decisión judicial. Así es que ahí veremos cómo sigue este proceso. Por hoy no quiero dejar de despedirme sin hacer un emocionado recuerdo de Silvia Pinal. Silvia Pinal no solo fue una luminaria de la época de oro del cine mexicano, cuando el cine mexicano era una fuerza cultural en toda América Latina. Nuestra posición como vanguardia, como líderes de toda América Latina, estaba vinculada, entre otras cosas, a la cinematografía mexicana, de una gran calidad, con estrellas como lo fue Silvia Pinal, gran actriz, pero además, debo decirles, me duele su partida, no solo porque la admiré como actriz, sino porque tuve la oportunidad de tratarla personalmente de manera muy cercana, siendo ambos compañeros senadores en el Senado de la República entre 1994 y 2000. Me maravilló su sencillez, su calidez humana. Uno podría pensar: hombre, Silvia Pinal, ya una, un ícono del cine mexicano ya desde entonces, que a lo mejor era creída o que no iba a convivir con naturalidad. Y no, realmente, no solo eso, no solo mostraba esa calidad personal, sino un interés importante por los temas del Senado, por las distintas materias y, por supuesto, su conocimiento en cuanto a la cinematografía y a todos los factores que están en torno a esa actividad cultural tan importante. Algunos a veces la menospreciaban en el área política porque decían: esa actriz llegó porque es actriz. Pues sí, llegó porque es actriz y porque es una actriz brillante y porque pertenece a un gremio que debe ser escuchado también en las cámaras. Pasaba como con Carmen Salinas igual. A mí me tocó participar, por ejemplo, con alguna otra gran actriz, con María Elena Márquez en su momento como compañeros diputados, y me consta, como es el caso de Silvia Pinal, que representan el interés, el conocimiento de un gremio, de un grupo de personas que es importante que participen, que formen parte de las tareas colectivas que tiene la representación popular, porque ahí deben estar distintos actores de distintos orígenes, de diferentes actividades. No todos tienen que ser doctores en derecho, no. Pues habrá doctores en medicina, enfermeros, enfermeras, trabajadores, actores, deportistas. Esa es la variedad de la representación popular, y qué bueno que así sea, porque esas personas saben de lo que están hablando, saben lo que han vivido. A lo mejor no tienen una capacidad para redactar muy bien una ley, pero saben lo que quieren que diga la ley. Y para eso ya están los asesores, los técnicos que pueden traducir esa intención en los términos jurídicos necesarios. Así es que mi recuerdo, de verdad, muy afectuoso, con dolor particular, porque sé que pierde no solo la cinematografía, sino nuestro país a una gran persona. Descansa en paz, Silvia Pinal. Es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de En Análisis.